Como cada martes en el estudio, Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Azucena, buenas noches. Buenas noches. Varios temas sobre la mesa. Cuéntame qué opinas de esta pugna morenista panista en el Senado por la desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Es un asunto pasajero que en 4 días será parte del anecdotario de las noticias de corto plazo. Es decir, el PAN inició este asunto diciendo que se desaparecieran los poderes en Veracruz, donde gobierna Morena con Cuitláhuac García. La situación en Veracruz efectivamente está empeorando y seguramente seguirá empeorando en los próximos años. Aunque las cifras ponen a otros estados peor que Veracruz. Hay otros peor, pero Veracruz la situación está muy grave, ha estado muy grave durante muchos años, con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, y no va a cambiar. Y el PAN está señalando que el gobernador es parcialmente culpable de esto. En contestación, Morena dice, pues Tamaulipas, donde gobierna el PAN, y Guanajuato, donde gobierna, la situación está muy crítica, y es cierto. En Tamaulipas ha mejorado, pero sigue siendo crítica. En Guanajuato ha sido crítica durante muchos años. Entonces se trata de una guerra declarativa que no va a tener ninguna relevancia, no va a pasar nada, no van a iniciar los procesos, están amenazándose mutuamente y será parte de la historia. El gran problema, Azucena, es que la situación de inseguridad del país está muy mal, está degradándose, se está colapsando y no se ve con claridad que esta situación vaya a cambiar en los próximos meses. Mientras tanto vemos a los senadores y eso también preocupa, Luis Carlos Ugalde. Los senadores en teoría, bueno, pues son los más altos representantes en la República, las personas más cultas, más informadas, más serias, y están en este tema que todos sabemos no va a llegar absolutamente a nada. No es un señalamiento de culpabilidades, me parece que el PAN está haciendo su labor porque el Morena siempre dijo que los culpables eran los gobiernos del PRIAN y están diciendo uno de los tuyos gobierna un estado con muy mala... Pero para eso es la máxima tribuna de la República. Es parte de la retórica y del humo y de la estridencia que, reitero, no tiene ninguna relevancia. Más relevante es lo que está pasando ahora en el Senado. Si llegara a pasar... Qué preocupante y qué grave, ¿no? Estaríamos en un verdadero problema. Sí, si llegara a pasar y empezaran a tomarse esas medidas drásticas, sí me parecería grave. No va a pasar allá. No va a pasar. Muy bien. Reforma lo que sí educativa. es relevante es lo que está pasando en este momento en comisiones en el Senado, donde, según se dice, ya aprobaron el dictamen de la reforma educativa, la que pasó la semana pasada en diputados y hoy va a pasar en Senado, en comisiones y mañana va a votarse en el Pleno. Esto, Azucena, sí me parece uno de los hechos más tristes, más preocupantes por el futuro del país. A mí me parece que el haber cedido a la gente, el haber entregado los avances incipientes, parciales que hubo en la reforma de 2013, que no fueron de Peña Nieto, fueron de varios partidos, fueron de organizaciones civiles, fueron de asociaciones de padres, familia, es decir, la educación no puede estar sometida a los intereses de los sindicatos. Me parece que fue un avance. Hacían falta otras cosas, por supuesto, pero ese era un avance. Y el haber cedido otra vez a los intereses clientelares, el decir cualquier estudiante de una normal por serlo ya tiene garantizada una plaza, que es una posición personal de López Obrador, y el haber impuesto esta visión a Morena me parece muy triste, porque es de esas cosas en donde los perjudicados, que son los niños, no tienen manera de defenderse, no tienen noción de esto. Tú y yo y los que nos están viendo en televisión ya estudiamos, los que fueron a la universidad o no fueron, ya es un asunto para nosotros que no tiene un impacto. Ya perdimos o ganamos. Pero estos niños dentro de 25 años van a pagar esto y me parece muy triste, me parece muy injusto, me parece un acto muy antipopular en el sentido de que el interés público de los más desprotegidos es justamente el que se está afectando y con él del país. Si López Obrador es un presidente que tiene un sentido de inclusión social, en lugar de estarnos hablando de los maestros y de sus intereses y de sus plazas, debería estar pensando en los niños, porque ellos son los que van a sufrir un problema de desigualdad y marginación dentro de 25 años cuando estén entrando al mercado laboral. ¿Por qué no el pase de los normalistas automático a las escuelas, Luis? Bueno, porque me parece que si tú quieres construir una sociedad igualitaria, tiene que basarse en que todos tengan posibilidad de ir a la normal,
Ajá. Y que una vez en la normal, quienes se esfuerzan más, quienes estudian más, sean los que den clase. Eso me parece una cuestión. Tú no puedes decir solamente los que están en una normal pública, estos son los que van a tener garantizado. Bueno, y si alguien fue a una normal que no es parte del sistema público, por eso lo vas a marginar. Y dos, si tú piensas en los niños merecen tener a los mejores maestros. ¿Tú crees que todos los que inician a estudiar en la normal o en la licenciatura, una carrera técnica, todos tienen la misma vocación, la misma pasión, el mismo interés? Esta idea de, bueno, yo te preguntaría, ¿y entonces para qué hacemos evaluaciones a los niños en la escuela? ¿Y entonces por qué tenemos que exigirle requisitos a quien quiere ser diputado? Y entonces que no haya requisitos de nada, terminemos el esfuerzo personal. No, me refiero a que si las normales son para formar maestros y salen maestros mal capacitados, el problema va más atrás. El problema es que el sistema de formación de maestros tiene un problema grave de fondo. De eso nadie está hablando. Y nadie está hablando de eso y no se le están dando dinero en 2020 a la capacitación. Y el problema es que esto no es creado por este gobierno, esto fue gestado en los últimos 35 años por gobiernos del PRI que empezaron a ceder por razones políticas y clientelares el control de la nómina, del acceso a ser maestro a sindicatos que se han vuelto muy poderosos. Y se había dado un paso incipiente en 2013 y hoy se echó para atrás. Por cierto, Azucena, esto es inconstitucional, esto que se aprobó es inconstitucional. De tal forma... ¿Está fuera de tiempo o por qué? No, porque la Constitución establece que el acceso para ser maestro tiene que ser por procesos transparentes, equitativos y en igualdad de circunstancias. Esto que se aprobó es hacer un paquete selectivo para los de las normales públicas y eso viola el principio de igualdad de oportunidades. Es probable que la Corte, cuando analice esto, lo revoque. Pero el tema es que estamos estancados y esto me parece muy delicado. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Nos vemos Azucena. la próxima semana. Buenas noches.